por consideración con aquellos que nos visitan por primera vez, deseo recordar que estamos en medio de una serie de sermones en forma expositiva y progresiva. Estamos analizando por completo el libro de Hechos. Hemos establecido, después de una muy buena introducción, cuál es el propósito de este libro, que no es otro sino hablar de los hechos de nuestro Señor Jesucristo, ahora por medio de la iglesia. El autor del libro de Hechos, que es Lucas, el mismo evangelista, narra entonces cómo aquella comisión dada por el Señor a la iglesia de predicar hasta lo último de la tierra se cumple. El propósito es entonces demostrar cómo desde esa comisión hasta el final de este libro, el Señor apoyó a la iglesia, nutrió a la iglesia en medio de adversidades, persecuciones, dificultades, para cumplir esta misión. Bien, dentro del libro de Hechos nos encontramos en el capítulo 15. Por favor, vaya hasta allá. Y estamos estudiando desde el domingo pasado lo que el capítulo 15 registra como el Concilio de Jerusalén, en el tema que propusimos, salvación por obra o por gracia, el debate del Concilio de Jerusalén. Este sería entonces el mismo título, sería parte 2 el día de hoy. Y propusimos un bosquejo para desarrollar este tema dirigido por el capítulo 15 con 3 apartados. Primero, hablamos de la razón que motivó al Concilio de Jerusalén. Vimos la iglesia de Antioquía siendo edificada por la predicación de Pablo y Bernabé, aquellos maestros que estaban en ese lugar, que habían regresado del primer viaje misionero, enterando a la iglesia de los hechos maravillosos del Espíritu Santo al traer a la conversión a los gentiles. Y estando en la comodidad de esta iglesia, llegaron hasta allí unos maestros judíos que abrazaron el cristianismo, pero enseñando que era imposible la salvación sin el cumplimiento de la ley, y en especial sin el cumplimiento de los rituales de la ley. Para ellos, las ceremonias mosaicas, como era el caso de la circuncisión, eran obligatorias para experimentar la salvación. Esto, como lo vimos, desató un fuerte debate en medio de la iglesia de Antioquía. Por un lado, entonces, estaban los que llamamos judaizantes, puesto que pretendían regresar a esos rudimentos del pasado, de las promesas y ceremonias judías. Y por el otro, los misioneros Pablo y Bernabé, en la enseñanza de la salvación por la sola gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Así que la iglesia de Antioquía experimentó este gran debate, esta gran disputa, y no pudiendo de alguna manera traer solución a la misma, trasladaron a la jurisdicción de Jerusalén este conflicto. Pues es claro que de allá mismo provenían aquellos maestros, tanto Bernabé como Pablo, y también ahora los maestros judíos, así que ellos regresaron hacia allá el problema para ser de alguna manera resuelto. Eso lo vimos en la razón que motivó al concilio. También analizamos en el punto número 2 que propusimos el domingo pasado, el debate, cómo se dio el debate en el concilio de Jerusalén. Estando ya allí en Jerusalén, se reúne toda la iglesia con los ancianos y los apóstoles, por un lado para escuchar hablar a aquellos que estaban enseñando
el que se debía regresar a la ley, que se debía regresar a las ceremonias para experimentar la salvación. Y por el otro, escuchar también los argumentos a favor de la doctrina de la salvación por la sola gracia. Pedro expuso cómo fue él convencido por el mismo Señor cuando visitó a Cornelio acerca del testimonio de la conversión en la casa de Cornelio y cómo el Espíritu Santo sería la señal viva de que los gentiles también experimentaban la conversión, desconectados de los rituales, desconectados del cumplimiento de la ley. Pablo, por su lado, también citó su testimonio al momento de referir el viaje misionero y cómo la conversión se dio para los gentiles. Y terminó Jacobo, que citábamos nosotros, que es el pastor de la iglesia de Jerusalén, aquel que era medio hermano del Señor Jesucristo, que en un inicio no le creía, pero que ahora estaba siendo entonces el pastor, el anciano líder de aquella congregación. Jacobo citó la Escritura, citó el Antiguo Testamento como evidencia de que el Señor había testificado desde el pasado que los gentiles también vendrían a ser parte del pueblo. Es así entonces como en este día vamos a estar analizando el tercer punto y último que propusimos del bosquejo, ya que decíamos que íbamos a hablar de la razón que motivó al concilio, el debate que se dio en el concilio y las conclusiones que se llegaron en este concilio. Así que vamos a dar paso a las conclusiones que se llegaron en este concilio. El domingo pasado advertíamos un poco sobre el carácter de estas conclusiones y espero que todavía usted se acuerde de ello. Decíamos que estas conclusiones son de gran importancia para nosotros creyentes de hoy. ¿Por qué? Porque afectan la forma en cómo vivimos el cristianismo. Mi hermano, si tú y yo no venimos a la iglesia, a nuestros cultos, trayendo animales, trayendo tórtolas, es porque algo se decidió en el concilio de Jerusalén. Si no, tendríamos que venir a este lugar, cada uno de nosotros, con becerro, tendríamos que venir con tórtolas, tendríamos que presentar sacrificio para de alguna manera sentir que se aplica la salvación a nosotros. Y todos los varones que están aquí sentados tendrían que ser circuncidados. Pero el concilio de Jerusalén establece las directrices en el que se va a vivir el cristianismo después de nuestro Señor Jesucristo y la predicación de los apóstoles y la llegada de este evangelio a los gentiles. La razón por la cual no tenemos que guardar el día sábado y el día domingo al mismo tiempo es precisamente por las decisiones que se tomaron en el concilio de Jerusalén. Así que estas conclusiones, mi hermano, son trascendentales para nuestro entendimiento de lo que es el cristianismo y su vida práctica el día de hoy. Así que, dicho esto, quiero hablar entonces acerca de estas conclusiones a las que se llegó, con el propósito de traer orden también a esta exposición y poder reconocer con la ayuda del Santo Espíritu del Señor claramente lo que se llegó a concluir en este debate, en este concilio. Propongo presentar también 2 puntos sobre el tema de las conclusiones, así que permítame, número 1, describir el carácter de estas conclusiones. Describir el carácter de estas conclusiones. Y número 2, hacer un análisis de las conclusiones mismas. Así que en este sermón vamos a hacer 2 cosas. En cuanto a las conclusiones, analizar primero un poco el carácter de estas conclusiones y después las conclusiones mismas. Pasemos entonces de una vez a la descripción del carácter de estas conclusiones. Y yo considero que esto es sumamente importante, pues no venimos al texto, y no debe ser así, no solamente con esta porción bíblica, sino con cualquier porción bíblica. Usted no debe venir a la Escritura como leyendo una historieta.
en el cual se nos presenta un problema de una iglesia en particular, de la iglesia primitiva, y cómo lo resolvió. No podemos venir al texto y analizar todo como si fuese una novela en el cual nuestra curiosidad quiere saber cómo desenmarañaron este problema los cristianos del primer siglo. En este sentido, no nos debe motivar venir al texto simplemente el verle como un relato histórico en el que algo ocurrió con ellos, pero que no tiene nada que ver con nosotros. No leemos la Escritura como los libros de aventuras épicas de los héroes de civilizaciones pasadas que ya no existen, porque recuerde que esta iglesia a la que estamos nosotros estudiando tiene todo que ver con nosotros. Esta iglesia que está viviendo este concilio es en realidad la misma iglesia de hoy. No son cristianos diferentes a nosotros. Se tratan de los mismos creyentes. Somos su pueblo, el pueblo del Señor. Y lo que afectó a la iglesia en tiempos apostólicos también afectará a la iglesia el día de hoy. Los enemigos que atacaron a la iglesia primitiva también son los enemigos que atacan a la iglesia de hoy. Las amenazas que sorteó la iglesia del pasado son las amenazas que nosotros debemos evitar. Las equivocaciones son aquellas que nosotros debemos reconocer y alejarnos de ellas. Los aciertos de la iglesia primitiva son aquellos que debemos imitar. Así que las exigencias que presenta la iglesia primitiva son las que debemos guardar. De manera que entender el carácter de estas conclusiones nos va a ayudar a ubicarnos en el papel adecuado que tenemos, no como meros receptores de una historia, sino como parte de esa misma historia. Mi hermano, tú y yo debemos estar con la misma expectativa que estaba la iglesia de Antioquía, que estaban esperando a que se llegase la conclusión de este debate porque iba a afectar toda su vida cristiana. Y tú y yo debemos venir a esta historia con esa misma expectativa, mirando lo que el texto nos va a sugerir, a afirmar, porque debemos vivir nuestra vida cristiana a la luz de las conclusiones aquí establecidas. Y lo primero que debo señalar en cuanto al carácter de estas conclusiones es que precisamente ellas poseen un carácter directivo. Poseen un carácter directivo. Hechos capítulo 15, versículo 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. El versículo 25 del mismo Hechos 15, recuerde que estamos allí, dice: nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo. Y el versículo 28 nos dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Mire, recordemos que cuando se dieron las explicaciones públicas estaba la iglesia. Estaban los ancianos y los apóstoles. Al momento del debate, ellos piden de alguna manera que solo los oficiales escuchen los argumentos para llegar a la conclusión. Ahora, por el texto, podemos asegurar que esas conclusiones se transmitieron a la iglesia de Jerusalén y ahora tenemos un consenso, unas conclusiones que revisten un carácter administrativo. Estamos frente entonces a la dirección de la iglesia, hablando en su aspecto universal. Lo que quiero decir, mi hermano, es que aunque estaba la iglesia de Jerusalén allí, quienes tomaban una decisión doctrinal eran los apóstoles. Y tú y yo, hoy como iglesia, vivimos nuestra vida cristiana sobre el fundamento de la doctrina apostólica.
Por lo tanto, estas decisiones tienen un carácter administrativo para la iglesia. No son conclusiones dirigidas solamente por ellos, por unos apóstoles que vivían en Jerusalén. En realidad estamos hablando de directrices administrativas. Pero note que en una forma clara se establece allí que ha parecido bien al Espíritu Santo. Más que señalar que no solamente hablamos de ancianos y apóstoles, se asegura que las conclusiones tomadas fueron dirigidas por la misma tercera persona de la Trinidad. Claramente estas conclusiones han sido guiadas por Dios mismo, son impuestas por Dios mismo. En ese sentido, allí reviste todo ese carácter administrativo. Es Dios quien está estableciendo estas conclusiones a las que se llega en la iglesia. Estas decisiones eran guiadas por aquello que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Eran guiadas estas decisiones no por impulsos humanos, no por pretensiones humanas. No se trataba de resolver un problema entre creyentes de dos iglesias locales o un problema que debía ser solucionado por pastores que intervinieron en este asunto. Mi hermano, el carácter de estas conclusiones son administrativas de la iglesia porque fueron dirigidas por el mismo Espíritu Santo, aquel que conduce a la iglesia hasta toda verdad. Juan capítulo 14, versículo 16. Esto fue prometido por el Señor Jesucristo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que es la guía del Espíritu Santo a la iglesia. Se trata del mismo Santo Espíritu de Dios que conduce a la iglesia, quien por el mismo constituyó a ministros escogidos para una labor y ahora está otorgando conclusiones administrativas para la iglesia. Así que no estar de acuerdo con las conclusiones a las que se llegó en el Concilio de Jerusalén implica no estar de acuerdo con la dirección del Espíritu Santo a la iglesia primitiva, mi hermano. Decir eso tiene todo que ver con ellos, pero nada que ver con nosotros, es creer que el Espíritu Santo está segregando la iglesia, esa iglesia que es dirigida por Él. Bien, el segundo aspecto en cuanto al carácter de estas conclusiones es que es imperativo, posee un carácter imperativo. Hechos capítulo 15, versículo 22 en adelante. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hermanos que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Este concilio toma decisiones y presentó acciones a seguir. Por lo tanto, no estamos hablando de consejos. No son consejos que se van a transmitir a la iglesia. No se trata de sugerencia.
El carácter de estas decisiones son imperativas. Quiere decir que son ordenanza. Y es claro en el hecho que este concilio establece las conclusiones por escrito. Plasmó en una carta las conclusiones. Debía reposar por escrito la decisión tomada por ellos y esta carta debía ser enviada a las iglesias. Ahora, notamos también que es tal el grado de orden por parte de estas decisiones que también comisionan, no solamente escriben una carta, sino que comisionan a unos hermanos que están por fuera del conflicto, que no son ni los judaizantes y tampoco es Pablo y Bernabé. Comisionan a unos hermanos para impartir cátedra sobre la carta en las cuales estaban plasmadas las decisiones. Lo que quiero decir es que no solamente anotaron las conclusiones que debían ser leídas en la iglesia, sino que enviaron maestros para socializar y explicar las conclusiones. Judas y Silas serían encargados para presentar la debida enseñanza sobre las conclusiones del debate sobre la salvación o por méritos o salvación por sola gracia. Esto no es cualquier cosa, mis amados hermanos. Era explicarle a las congregaciones lo que la iglesia y los apóstoles habían decidido acerca de cómo se debía predicar el evangelio, si era a través de méritos que se obtenía la salvación o solo creyendo en el Señor Jesucristo, en una salvación dada solo por gracia. Maestros para explicar estas conclusiones. En ese sentido, vemos el carácter imperativo que tiene entonces estas conclusiones. Bueno es, y debemos darle gracias a Dios, que nosotros en esta congregación podamos estudiar también estas conclusiones a las que se llegó, porque su condición de imperativo no ha caducado, mi hermano. Siguen estando vigentes. Es imposible sostener hoy, a la luz de lo tratado en este concilio, las exigencias humanas. No podemos señalar, mi hermano, que se pueda de alguna manera alcanzar la salvación por mérito o por esfuerzo humano. En estas conclusiones claramente se señala esto, y esto debe ser enseñado también en las iglesias, que la salvación es por gracia. Hoy no tenemos a Judas y a Silas para exponer lo dicho, pero tenemos la escritura que enseña ampliamente lo defendido por ellos. Hoy tenemos el mismo Santo Espíritu que inspiró a escribir esta carta, que guió a estos maestros a explicarla. Tenemos ese mismo Santo Espíritu de Dios dándonos a conocer esta verdad cardinal de nuestra fe, mi hermano. Por lo tanto, no debemos alejarnos del entendimiento de lo imperativo de estas conclusiones. Permítame citar un último aspecto del carácter de estas conclusiones, y es que ellas poseen un carácter universal. Poseen un carácter universal. El texto que citó Jacobo está en Hechos capítulo 15, versículo 16. Él dijo: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y yo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El pastor de la iglesia de Jerusalén, quien tomó la posición de regulador de este concilio, llamó la atención de los presentes a la universalidad de la presentación del evangelio. Claramente Jacobo está diciendo que el evangelio debe presentarse universalmente.
pero también presentó allí el carácter en el que el Espíritu Santo decide libremente llamar de medio de los hombres a unos que harán parte de su pueblo. Claramente refiriéndose entonces a la iglesia como todos aquellos que vendrán, escucharán el mensaje del Evangelio e invocarán el nombre del Señor. Por eso está diciendo sobre los cuales es invocado mi nombre. Así que estas conclusiones deben ser imperativas y universales. ¿Por qué? Porque están descritas para todos aquellos que invoquen el nombre del Señor. Esta carta que ellos escriben debe ser leída, atesorada y explicada por todos aquellos que invoquen el nombre del Señor, como los que estamos aquí presentes. Ellos escribieron lo siguiente en la parte del saludo, versículo 23. Y escribir por conducto de ellos, este es el saludo de la carta, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Ahora, mi hermano, ¿por qué ellos en su saludo están hablando de los gentiles que están en Antioquía? Recuerda entonces que este lugar era un lugar gentil. Pero ellos, aunque están allá, son gentiles de Antioquía, se refieren a ellos como los hermanos de medio de los gentiles, refiriéndose a todo aquel que es creyente en Antioquía, pero también en Cilicia y en Siria. Hasta este momento, la predicación del Evangelio se había dado hasta esta parte, porque recuerde que solo va un primer viaje misionero. Por lo tanto, lo que está haciendo esta carta es hablar de los creyentes en todo lo que se ha dado en el curso de este primer viaje misionero. Esta carta está dirigida a todos aquellos que han abrazado la fe por la predicación de estos misioneros. Entonces, estas recomendaciones, mis hermanos, estas claras ordenanzas para la iglesia, está dada a aquellos que abrazaron la fe sin pertenecer al linaje de Abraham, sin pertenecer a una tribu de Israel. Les dice gentiles, hermanos de medio del pueblo gentil. Por lo tanto, las conclusiones están dirigidas para todos aquellos que no provienen del pueblo judío. Esta congregación hace parte de ello. Y deben ser guardadas. No importa si se trata de iglesias locales de Asia Menor, son gentiles. O si se trata de una iglesia en Colombia, América del Sur, las conclusiones deben ser guardadas por todos aquellos que han abrazado el Señor. De manera que estas conclusiones poseen un carácter administrativo, imperativo y universal. Bien, hemos visto de alguna manera entonces el carácter de estas conclusiones que nos permite verlas adecuadamente. Ahora pasemos a el segundo punto y el último de este bosquejo de hoy. Así que hacemos un análisis de las conclusiones mismas. Vayamos directamente a las conclusiones que se tomaron. Hasta este momento la expansión del Evangelio estaba tomando fuerza. Las predicaciones que en adelante se iban a dar serían reguladas por el norte que se establece en este concilio. Ellos van a seguir, toda predicación va a seguir los lineamientos establecidos en estas conclusiones. Aún cuando usted ve las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, notará que cada una de las cartas del apóstol Pablo están grandemente influenciadas por estas conclusiones. Si el apóstol Pablo entra en debate con los hermanos, a los Gálatas, acerca del verdadero evangelio, se debe a las conclusiones que se tomaron aquí.
si Él entra a regular el desorden que hay y la forma, digamos, tan pecaminosa en que vivían los corintios, es por las conclusiones que se tomaron aquí. Así que estas conclusiones incluso son vitales para el ministerio apostólico de Pablo y determinará hacia dónde formará él su ministerio y escribirá a las iglesias. Así que esto debe ser entendido, mi hermano, y atesorado por nosotros, por la influencia que tuvo en el cristianismo primitivo y que todavía sigue vigente. Estas conclusiones pueden ser presentadas en forma negativa y en forma positiva. Así que veamos cómo estas conclusiones son presentadas en forma negativa. En cuanto a aquellas que se manifiestan de esta manera, número 1, se concluyó que buscar la salvación por obras es una carga imposible de llevar. Se concluyó que buscar la salvación por obras es una carga imposible de llevar. Hechos capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro resumió la historia del pueblo de Israel como la imposibilidad de obtener justificación a través del cumplimiento de la ley, a través de los méritos, a través de las obras humanas. ¿Y por qué las obras humanas no pueden ser el medio para obtener la salvación? Mi hermano, por una sola razón, porque las obras humanas lo que trajeron fue la entrada de pecado en el mundo. Así que las obras humanas no van a ser el medio para traer la justificación. Las obras humanas fue el medio para traer la condenación. Y creer que los méritos humanos, que el obrar humano redundará en salvación es no entender el orden lógico. Cuando el hombre actúa, el hombre peca, el hombre trae condenación sobre sí mismo. Pablo dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El obrar trajo muerte, no vida, trajo muerte. Pensar en que el hombre es salvo por sus méritos, por su actuar, por una decisión, es no entender, mi hermano, lo básico, que la razón de la condenación es que nosotros obramos. Romanos capítulo 5, versículo 17 dirá Pablo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia. Mire, dice, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pablo claramente está diciendo, miren, es que nosotros vivimos en un reinado de muerte por el obrar de uno. Pero si nosotros vivimos en vida por el obrar de uno y la transferencia de ese obrar en gracia a nosotros. De ninguna manera se trató de nuestro obrar. Jacobo también asegura en Hechos 15:24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Jacobo claramente está diciendo, mire, el presentar que se debe hacer algo, como la circuncisión, como el guardar la ley, es perturbar el alma. Una vez que has escuchado el evangelio de la gracia del Señor, presentar una lista interminable y su estricto cumplimiento de ella para sostener esa salvación y hacerla eficaz es cargar innecesariamente al hombre, es perturbar el alma de los que ya han sido regenerados.
Jacobo está diciendo, ustedes son salvos, pero hay algunos que están en medio de ustedes enseñándoles que ustedes deben circuncidarse y guardar la ley, y lo único que han traído es perturbación al alma. Mire, muchos de nosotros, la gracia nos alcanzó en congregaciones distintas a las que estamos el día de hoy. Y aseguramos eso, escuchamos el evangelio predicado en otro lugar. Y la gracia transformó nuestro corazón. Pero luego de que nos gozamos en esa salvación, en muchos de esos lugares nos presentaron una lista diciendo, bueno, ahora eres salvo, pero te toca a ti sostener esa salvación. Te toca a ti hacer esto y ello para que no se pierda esa salvación. Sosténla por tus propios méritos. Y lo que está diciendo Jacobo es que el que presenta esa lista para sostenerse en la salvación por los méritos perturba el alma de los hombres. Es traer una carga pesada. Porque sería sostener esa salvación sobre la base de las obras, mi hermano. Pero mi hermano, si la causa de mi condenación es la incapacidad para obedecer la ley, por ello se nos provee la salvación por gracia. Pensar que ahora mis méritos me van a mantener en esa salvación tan sublime es en realidad una necedad. Porque si yo no conseguí la salvación por mérito, no la podré sostener por méritos tampoco. Porque nuevamente cada vez que miro el obrar del hombre, lo único que ha producido es condenación y muerte. Así que no puede haber entonces en el obrar la garantía de mantener esa salvación que se otorgó por gracia. Cuán cruel sería nuestro Dios el que nos diga, en realidad te doy algo que tú no puedes alcanzar, la salvación, pero te toca a ti sostenerla hasta el final. Algo que no puedes por tus propios méritos. Es como si a un lisiado de piernas se le diese el título del campeón de atletismo. Se le entrega aquí, eres el campeón de atletismo por pura gracia, porque él no ha corrido en una milla. Pero que después de eso se le diga, pero te toca a ti sostener ese campeonato. Te toca a ti sostener ese título. Vencer a otros, cuando desde el comienzo se ha demostrado que es un lisiado, incapacitado para correr una milla. Mi hermano, es igual. Tú y yo no damos 2 pasos, ni uno para la salvación. Es la gracia la que ha venido a nosotros. Y pensar que después de que se nos otorgue ese regalo, se nos dice ahora corre tú solo y es tu responsabilidad, sería una crueldad. Y lo peor, todos estaríamos condenados. Todos estaríamos condenados, mis amados hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Así que claramente, en conclusiones, se dice que buscar la salvación por obras es una carga imposible de llevar. La segunda conclusión negativa fue que cualquiera que enseñe la salvación por obras está comunicando un evangelio que no es bíblico y una doctrina que no es apostólica. Cualquiera que enseñe la salvación por obra no está comunicando un evangelio bíblico. Está comunicando un evangelio que ni es bíblico ni es una doctrina apostólica. Mire el versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Este concilio cierra la posibilidad, tanto presente de ese momento como futura, quiere decir para el día de hoy, de enseñar un evangelio en el que se obtenga la salvación de otro medio que no sea la gracia.
La carta decía que los que fueron antes anunciando el evangelio distinto no lo hicieron en nombre de los apóstoles, no lo hicieron en nombre de la iglesia. Y cualquiera que se presentase después de esta lectura y de esta explicación de la carta debía entenderse que no venía en nombre del Señor y que no venía en nombre de los apóstoles. Esta es la razón por que el apóstol Pablo exhorta duramente a los Gálatas, que después de haber escuchado el evangelio bíblico, ellos dan un paso a un lado para precisamente abrazar los méritos para obtener la salvación. Y él les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Note el término perturbar, donde lo escuchamos en la declaración que se hace. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Después dirá: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado ciertamente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Claramente el apóstol Pablo enseña que no se puede aceptar un evangelio que predique que el hombre obtiene la salvación por mérito, porque hace algo, porque hace una oración, porque levanta la mano, porque hace esto o aquello. La salvación es por pura gracia. Y predicar algo diferente es ir en contra de lo que enseña la Escritura, en contra de la doctrina apostólica. Y lo que es peor es recibir sobre nosotros una maldición de Dios. Pues dice anatema, maldito de Dios aquel que predica un evangelio diferente. De manera, mi hermano, que vemos que las conclusiones son severas y tienen todo que ver con nosotros. Porque todavía en medio de nuestros días se levantan muchos que no hablan en nombre de la Escritura, que no hablan en nombre de la doctrina apostólica, asegurándole a las personas que pueden obtener salvación si hacen esto o aquello. Pero entendamos, este concilio prohíbe tal cosa y prohíbe la enseñanza de tal práctica. Ahora podemos pasar entonces a las conclusiones en su aspecto positivo. Yo creo que estamos de acuerdo que la conclusión es lógica. Si el debate era sobre cómo predicar el evangelio a los gentiles, presentando una salvación que requiere el obrar del hombre para su aplicación, o si se anunciaba la salvación solo por gracia, desde el momento en el que dejaron sin base los méritos humanos, en ese momento la conclusión entonces no es otra que claramente señalada en el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Así que la conclusión positiva no es otra, sino que no se debe predicar el evangelio de méritos para alcanzar la salvación, sino que solo hay salvación por gracia. Dice Pablo en Romanos 3, versículo 28, concluimos pues que el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley.
No hay, mi querido hermano, nada ni habrá una sola actuación nuestra que nos haga merecedores de la salvación. No hay obra nuestra que tenga la fuerza suficiente para sostenernos en esa salvación. Solo la gracia del Señor puede librarnos de la condenación. Y solo esa gracia puede preservarnos seguros hasta la venida del Señor. Por eso dirá el apóstol Pablo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Él está diciendo, no solamente estoy convencido de por quién he sido salvo, sino convencido de quién me preserva hasta el día final. Permítame entonces en este sermón presentar entonces cómo en esta conclusión positiva el concilio diseña también lo que podríamos nosotros presentar como las demandas de la gracia. Y con esto quiero decir que la iglesia de Jerusalén fue muy cuidadosa en no caer en lo que se conoce como la herejía del antinomianismo. Recuerde, la palabra anti quiere decir contra y nomos quiere decir ley. Ellos no estaban diciendo, la iglesia no estaba señalando que cuando somos salvos por gracia, en realidad se nos está dando una licencia para pecar. Ella no está diciendo que al momento en que nosotros entendamos que no hay mérito y no es por nuestra obra que nosotros seamos salvos, entonces se nos está diciendo puedes pecar, porque al final tus obras no son las que te va a salvar, por tus obras no serás entonces condenado. Pero de ninguna manera la iglesia enseñó esto. Aunque ha enseñado que la salvación depende por entero de la obra gloriosa de Dios, la iglesia también ha señalado en una forma enérgica que la santidad es por entero una responsabilidad nuestra. Y espero ser claro en ello, mi hermano. La iglesia defiende que la salvación depende 100% de Dios. Pero también enseña que la santidad es responsabilidad tuya. Algunos camuflan su pecado con el afán de poder seguir en ellos y experimentando. Dicen, la gracia del Señor es suficiente. La gracia del Señor perdona todos mis pecados, por lo tanto me puedo gozar en ellos. Pero caen en la condenación descrita por Judas. Ahora recuerde, Judas era uno de los dos que fue comisionado por esta iglesia para explicar la salvación por gracia. Por eso dice Judas en su carta universal, Judas capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas está diciendo entonces, decir que la gracia es suficiente para perdonar mis pecados, por lo tanto vivo como yo quiera, dándole rienda al pecado, es en realidad caer en esta pretensión, hacer un libertinaje de la gracia. Y mi hermano, hay una condenación para los que prediquen eso. Por eso dice Judas, ya están destinados para esta condenación. El entendimiento del evangelio no te debe llevar a desear pecado. El entendimiento del evangelio te debe llevar, mi hermano, a mortificar tus pecados. Si la salvación que se te otorga por pura gracia no imprime en tu corazón un deseo de santidad, te voy a decir algo, es porque no has experimentado la gracia del Señor. Si tú no vives preocupado por presentarte del Señor cada día más puro, es porque la salvación no ha obrado en ti.
En este concilio se insiste en la responsabilidad cristiana, no para salvación, sino en razón a ella, en razón a esa salvación. Nosotros no vivimos en forma santa para ser salvos. Procuramos ser santos porque ya somos salvos. Esa es la razón, mi hermano. Salvos por gracia, procuramos todo el tiempo vivir según las directrices divinas. En ese sentido, este concilio presenta 3 aspectos de la vida práctica que debían escuchar los gentiles. 3 directrices son dadas en este punto. Que recuerde, estas conclusiones tienen un carácter administrativo, imperativo y universal. Por lo tanto, estas directrices que van a dar, porque hasta el momento solo se ha hablado de la parte gloriosa y soberana de Dios. Él es el que nos salva. No hay mérito en nosotros, todo lo ha hecho Él. Ahora, lo que están diciendo los creyentes, el concilio de Jerusalén, esto no quiere decir que tú no tengas una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad frente a esa salvación, no para esa salvación, sino por esa salvación que se te ha otorgado. Dice el versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Note que las palabras que deben ser resaltadas en este punto es que ella es necesaria. Estos son necesarios. Eso es lo primero. Estos requerimientos son necesarios. No para obtener salvación nuevamente, como lo enseñaban los judaizantes, sino que son necesarios por la salvación que se te ha dado en gracia. Lo segundo es que si lo guardamos, hacemos bien, dice el texto. Por lo tanto, hay un carácter imperativo en esto. Estas afirmaciones del concilio, en cuanto a lo que debe hacer ahora el creyente, se puede resumir de la siguiente manera. El concilio manda a que el creyente debe vivir en pureza religiosa. Pureza religiosa. Debe vivir en pureza sexual. Y debe vivir en pureza social. Estos son los 3 aspectos regulados por este concilio. Ahora, este llamado es muy oportuno, mi hermano. Y nuevamente aquí no debemos distanciarnos del contexto. Porque recuerde, ahora el evangelio está siendo predicado en naciones no judías. Lo que quiere decir que habían creyentes que habían estado toda su vida bajo la influencia de culturas paganas. Y estos creyentes debían saber cómo relacionarse ahora, no desde su paganismo, desde su cultura, sino desde la Escritura, cómo relacionarse con Dios en pureza religiosa, cómo relacionarse con ellos mismos en pureza sexual y cómo relacionarse con los demás en pureza social. Para unos paganos, el vivir en fornicación era algo normal. Muchas de estas culturas practicaban la fornicación en adulterio como algo normal. Y de hecho, recuerde, Pablo entra a regular esto a los corintios, de que creyentes, siendo creyentes, seguían consultando prostitutas que estaban dedicadas en el templo de Diana, porque todavía no entendían los requerimientos que se hace de la gracia. No para salvación, sino por ella. Por lo tanto, ahora
estos creyentes como tú y como yo, que nacemos en contextos, en culturas paganas, en medio de un mundo que vive desconectado de esas prácticas morales que sí sabían el pueblo de Israel y que sí las conocían, estos tres aspectos son sumamente importantes. Debemos nosotros, mis queridos hermanos, reconocer que lo que se está invitando es a que dejemos atrás todo tipo de impureza religiosa, sexual y social, que debemos dedicar nuestra adoración en forma exclusiva solo a Dios, que debemos vivir nuestra intimidad misma en los términos que Dios establece, y que nuestra relación con nuestro semejante debe ser en los términos que Dios establece también. Mi hermano, estos tres lineamientos o estas tres direcciones, ¿no les parece conocido ya? ¿No es aquello que claramente el Señor Jesucristo habla como los más importantes o el resumen de los mandamientos de la ley moral de Dios? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, la salvación es por gracia, pero esta salvación que se nos otorga no por méritos nuestros, nos debe llevar a una pureza religiosa, a una pureza social, a una pureza íntima en nuestra propia vida, en nuestra propia sexualidad, cuidando de hacer no lo que nuestros cuerpos agradan, sino lo que Dios claramente pide. Así que señalamos la responsabilidad del creyente. Afirmamos entonces con ello también que la salvación es una obra por entero de Dios. Mis hermanos, estamos frente a estas conclusiones que son aplicables a nuestra vida el día de hoy. Tú debes por sobre todas las cosas entender que nada de lo que hagas hoy ni lo que has hecho es la razón de tu salvación. Todo, absolutamente todo, fue hecho por aquel que en la cruz gritó: tetelestai, consumado es. Él lo dio todo, Él lo hizo todo, mi hermano. Ahora, en razón a ese gran tesoro, debemos vivir en pureza religiosa, en pureza íntima sexual y en pureza social.